Son exactamente 2 meses de la muerte de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado en las marchas contra el efímero gobierno de Manuel Merino de Lama. Avances en la justicia o cuando menos en la investigación policial, muy pocos. Unos poquísimos en realidad que el doctor Carlos Rivera nos va a contar en un momento. Pero fíjese lo que reporta el periodista Álvaro Meneses en su cuenta de Twitter, con una fotografía impactante en realidad. Hace media hora, dice el periodista Meneses, volvieron a destruir el altar levantado en Nicolás de Piero Laconabancay en memoria de las víctimas de la represión policial desde el 14 de noviembre. La foto lo dice todo. A 2 meses de la muerte de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, eso es lo que ha pasado, o eso es lo que está pasando. Doctor Rivera, buenas noches, bienvenido. Doctor Carlos Rivera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, lamentablemente la fotografía lo dice casi todo. Usted nos dirá que se ha avanzado. Por lo menos entiendo en el Ministerio del Interior hay un proceso administrativo sancionador, pero digamos que en lo que al sistema de justicia se refiere, ¿qué avances concretos hay? Porque en la calle lo que está pasando es eso que acabamos de ver, a 2 meses de la muerte de Inti y de Jack Bryan. Sí, efectivamente, es un hecho lamentable. Me parece que es la segunda o tercera vez que destruyen este altar de conmemoración a las víctimas, no solamente en el caso de Inti y de Bryan, sino de los varias decenas de lesionados o heridos con armas de fuego, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay un sector negacionista de estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, creo que hay que necesariamente mirar hacia adelante y exigir una acción mucho más, no solamente firme, sino clara de la justicia en este caso, que es justamente uno de los pedidos que hace el informe de Naciones Unidas publicado hace un par de días, ¿no? Así es. Por un lado tenemos, creo que una buena noticia, es cierto, 2 meses después, que es la que hemos comentado en relación al inicio de un proceso sancionador, disciplinario, a nivel del Ministerio del Interior, ¿no? Hay 10 oficiales, es lo que nos han hecho referencia, y suponemos que son los jefes de la policía que en el momento del 12 y 14 de diciembre dieron las órdenes para que ocurra lo que ocurrió finalmente. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro, es el asunto de la investigación del Ministerio Público, ¿no? Nosotros en algún momento habíamos mencionado que encontrábamos ciertos avances, sobre todo en cuanto a la recopilación o recolección de información relevante respecto de los planes de operaciones, del personal policial, ¿no es cierto? Y la recopilación de información muy relevante relacionada a las pericias balísticas o pericias que había realizado el Ministerio Público, que daban cuenta de manera, yo diría, categórica, que efectivamente la policía había utilizado armas letales y proyectiles no permitidos. Ahora, creo que el balance, antes de que el fiscal Soto deje la investigación, es un balance en el que se había recopilado información, pero en realidad creo que la investigación había perdido un poco el rumbo, ¿no? Se había complejizado, pero había perdido el rumbo. Es ahí cuando la Fiscalía de la Nación ha dado un paso muy importante en el sentido de sacar esta investigación compleja, la carpeta 54, ¿no es cierto?, del despacho del fiscal Soto y derivarla a la primera Fiscalía Supranacional de Derechos Humanos a cargo de la fiscal Yousy Aburto, pero además tomar la decisión importante de que Yousy Aburto sea una fiscal a dedicación exclusiva a esta investigación. Eso es importante, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque ya no habrá excusas de que me estoy dedicando a hacer otra cosa antes de investigar este caso, ¿no? Ahora, resulta oportuno poder comentar el informe de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina para los Derechos Humanos, dirigida por la expresidenta Bachelet, que señala que la policía peruana hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las protestas del 14 de noviembre. Este elemento, este informe, que no es poca cosa, estamos hablando de Naciones Unidas nada menos, ¿qué poder le da al caso? Es decir, ¿qué fortaleza le da a la defensa de las víctimas?
No solamente en fueros nacionales, sino eventualmente en fueros internacionales. Sin duda, sin duda. Bueno, ya nosotros habíamos presentado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió luego de su visita a Perú en las semanas pasadas. Este informe, tengo la impresión que es un informe, seguramente por el mayor tiempo que se ha utilizado en su elaboración, es un informe mucho más preciso, es un informe mucho más elaborado y que tiene mucha más información y que además logra hacer una precisión respecto de los incidentes que se han producido, el tipo de violación a derechos fundamentales que se ha perpetrado. Y logra también hacer algunas recomendaciones de verdad sumamente importantes. Es un documento que también se está presentando a la carpeta de investigación y como tú preguntabas, Jaime, por supuesto que empodera a la defensa de las víctimas porque desde todo punto de vista no solamente significa que hay una organización internacional que está interesada en el caso, claro, sino que además hay un proceso de vigilancia internacional sobre el proceso de investigación. De hecho, el propio informe señala que en una de sus recomendaciones que se optimice los términos de la investigación que está a cargo del Ministerio Público y se garantice la defensa del conjunto de las víctimas. Claro. Ahora, Pacha Sotelo, hermano de Inti, en declaraciones a RPP ha confirmado, o por lo menos ha adelantado, que van a llevar los casos de Inti y de Jack Bryan a instancias internacionales, porque señala que la Fiscalía no establece una acusación formal pese a las pruebas presentadas. ¿Usted como abogado de la familia Sotelo puede confirmar esto que ha señalado Pacha Sotelo? Mira, esa es una alternativa que hemos estado analizando desde el inicio de la investigación, ¿no? De hecho, esa es la razón por la cual la Comisión Interamericana, que sería el organismo supranacional encargado de este caso, realizó su visita al Perú. Fue justamente a pedido de los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Esa es una alternativa que, digamos, ya está en trámite. ¿De qué cosa va a depender que eso no termine una instancia internacional? De la eficacia de la investigación. Por ejemplo, yo menciono dos cosas muy importantes, Jaime. Después de 2 meses de investigación, solamente hay 2 personas que tienen la condición de investigadas en la investigación penal de la famosa carpeta 54, que es el general Lam y el general Callas. Creo que la información que había recopilado el fiscal Soto da cuenta de la posibilidad absolutamente cierta de incorporar a otros elementos policiales en el curso de esta investigación en condición de investigados, no solamente de testigos. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo yo que la información que ya cuenta la carpeta de investigación determina la posibilidad de ya establecer una ruta de denuncia desde nuestro punto de vista. Porque la información no es poca y ya es posible determinar con lo que existe en esta carpeta de investigación cuáles fueron el sentido de las órdenes superiores, ¿no es cierto?, que fueron plasmadas en la forma y circunstancias que se lesionó personas y se dio muerte a 2 jóvenes que son Inti y Bryan, ¿no? Por lo tanto, ahí hay elementos más que suficientes hasta ese momento, ¿no? Y un elemento, digamos, sumamente importante vendría a ser lo que hablábamos justamente hace un momento, el informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dirigida por la señora Bachelet. Definitivamente va a ser tomado en cuenta y le puede dar, digamos, otra dimensión al caso. En esa lectura, los señores Merino, Flores Arauz y Rodríguez podrían estar comprendidos siendo la Comisión Interamericana una instancia internacional con el aval, además de este informe de la ONU. Sin duda alguna que sí. Sin duda alguna que sí. De hecho, como ya sabemos, Jaime, hay una investigación penal abierta en sede de la Fiscalía de la Nación. Y el curso de las investigaciones que estuvo a cargo de Soto, ahora a cargo de la fiscal Aburto, son investigaciones que van a abonar a desarrollar un marco histórico de desarrollo de los acontecimientos, ¿no es cierto?, que va a ser utilizado seguramente también por la propia Fiscalía de la Nación el momento que se disponga el curso de las investigaciones, que de paso creo yo es una investigación que está abierta, pero que debería ya ser desarrollada como se ha ocurrido en otros casos de altos funcionarios sin que necesariamente se tenga que esperar el cese de las funciones, por ejemplo, del señor Merino como congresista de la República. Me parece que hay ejemplos de sobra en esa... incluso antes, digamos, antes que termine su periodo congresal, dice usted. Desde mi punto de vista, sí, digamos, en los casos de corrupción de funcionarios, la Fiscalía ciertamente tiene un impedimento para
presentar una acusación ante el Poder Judicial. Pero no tiene un impedimento ni para abrir la investigación, de hecho la investigación ya está abierta, y para desarrollar actos de investigación sobre esas personas. Hemos visto en otros casos cómo inclusive se han hecho pedidos de carácter cautelar en términos de prisiones preventivas o de impedimentos de salida. Claro. Ese camino está perfectamente habilitado en un caso de esta naturaleza, ¿no? El doctor Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, con nosotros. Muchas gracias, doctor Rivera. Vamos a estar atentos a la evolución de este caso, sobre todo ahora, como usted lo anticipa, en instancias internacionales. Cifras del coronavirus.